Buenos días a todos de nuevo. Vamos a continuar con las jornadas de humanidades digitales. En este caso, el primer ponente es don José Manuel Fraga Rueda, catedrático de Lengua Española por la Universidad de Valladolid, doctor en Lingüística Hispánica por la UCM, titular de Historia de la Lengua Española en la UNED desde 1986 al 2000, desde 2000 a 2009, director del Archivo Iberoamericano de Cetrería desde 1995, en proyecto con el Ministerio desde 2005 a 2014 y director del proyecto de 7 partidas digital de Alfonso X el Sabio desde 2015. Sí, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias al decanato por organizar estas jornadas. ¿Cuál de todos los micros tengo que usar? Vale. Vale, es que ya no sé por dónde tengo que salir. Como decía, muchas gracias al decanato por organizar estas jornadas, que empezaron a hablar de ellas en el año 19, después del Congreso de Humanidades Digitales de Toledo. Pero como en el 20 nos encerraron, todo se nos saltó por la ventana, hasta hoy. Enhorabuena por ello, porque nos vais a dar la oportunidad de contar cosas que hacemos en la Facultad de Letras y que son bastante desconocidas, aunque podamos ser a lo mejor los mejores de nuestro campo para otras universidades o tengamos que trabajar en otras universidades porque aquí no se nos ayuda. Ahora se verá. Está claro que yo soy muy de letras. He puesto el título, lo tenéis ahí. Soy de letras, ¿qué puedo hacer con un ordenador? La foto que tenéis es a nuestro querido amigo Tolkien, los de inglés lo dominarán, y ese es el aspecto normal de un despacho de un profesor de literatura o de lenguas y literaturas. Pero este es mi despacho, normalmente. Tengo que utilizar un PC porque hay herramientas que solamente me funcionan en Windows, que Dios confunda, y otras solamente me funcionan en Apple. Con lo cual, tengo que estar, y las terceras en Linux, pero si funcionan en Linux suelen funcionar en Apple, lo cual es bastante interesante. Y después los problemas de codificación que me dan Windows. Seguimos con un sistema de los años 70, 80, que es cuando nació. Pero para llegar a esto, como ha dicho el vicedecano, yo he dirigido un proyecto de humanidades digitales que fue el Archivo Iberoamericano de Cetrería, que está todavía instalado en los servidores de la UBA. Es algo que empezó como un hobby, cuando nos empezaron a conceder acceso a Internet en los años 95, 96, 97. Y desde entonces he ido desarrollando las cosas, pero todo realmente empezó con este juguetito, un ZX81. Es anterior a los más antiguos, los más mayores, anterior al Spectrum. El Spectrum tenía colores, este no. Este era en blanco y negro. Y además, fijaros, una K. Yo apagaba el ordenador y memoria fuera. Y cada vez que hacía una cosa, la tenía que volver a reprogramar. Hoy esto es una pieza de museo. Pero estoy hablando del año 81. Yo defendí mi tesis doctoral en el año 83 y utilicé ordenador para hacer cosas que hoy tardo medio minuto. Entonces me podía llevar varias semanas porque tenía que picar los datos y no existían los disquetes. No saben lo que es. Aunque tienen el logo para guardar, tienen un disquete. Lo cual a lo mejor hay que decirle a Microsoft que se actualice. Y a la izquierda tenéis un papel que siempre aparecen papeles por sí. Es un listado de mi tesis doctoral, de las concordancias que hice de mi tesis doctoral con ordenador, impresora de papel de pijama, impresora de puntos. Algunos han oído un auténtico latazo. Pero estamos hablando del año 83. Y por aquel entonces pues nos miraban como marcianitos. Hasta el punto que un autor que supongo que todos habremos leído en algún momento, Small World, de David Lodge, hay un momento en el que habla dentro de su novela, solo tengo la cita en español, he perdido mi ejemplar de inglés porque yo lo leí en el año 85 esto, Centro para la Estilística Informatizada. En el año 84 está Center for Computer Statistics. En el año 84, ni Burroughs había publicado su libro sobre Computing Jane Austen. Dices, bueno, vale. A partir de aquí, yo seguí trabajando en usando la informática, los ordenadores, como una herramienta para mi trabajo. De forma que en el año 87 tuve la oportunidad de presentar un primer trabajito sobre ordenadores en filología, en historia de la lengua española, en el primer congreso de la Asociación de Historia de la Lengua Española, en una mesa redonda con Francisco Marcos Marín. Dice, vale, tú estás trabajando con IBM,
pero yo no tengo acceso a ese centro de cálculo tan grande. Yo soy un pobre marcianito que tiene un juguetito. Y yo enseñé cómo se podía hacer cosas con un juguetito. Estamos hablando del año 87. Ya empezaban a existir los PCs. Un PC por aquel momento valía como 6.000 euros. El equivalente hoy. Hagamos los cambios para que veáis los precios que tenían las máquinas. Hoy están tiradas de precio. Hoy son realmente baratas. Yo seguí trabajando con estas cosas hasta que un día Javier Blasco me enredó para que presentara aquí en esta misma sala, en este congreso, herramientas informáticas aplicadas a la lingüística forense. Fue un artículo que me lo pasé en grande escribiéndolo. Una comunicación que devino en un artículo que presenté en una revista y me lo aceptaron. Y la encargada del monográfico me dijo, ahora solamente te falta una cosa, aprender R. Nunca había oído lo de R, aparte es una letra del alfabeto. No sabía lo que era R. 5 minutos en Google, aprendí lo que era R y descubrí este libro de Matthew L. Jokers. Es del año 14 este libro. El artículo lo publiqué, lo escribí en el 15, con lo cual, y aquí en 15 días me lancé a aprender a programar en R. Desde entonces no puedo hacer nada si no tengo R. ¿Cosas que puedo hacer? Por ejemplo, la biblioteca del Escorial ha publicado todos sus manuscritos en fotografías, pero tienes que bajarlas una a uno. Para eso, para el que no sabe programar. Haces 5 líneas de código y vale, tú trabajas mientras que yo hago otra cosa. Para eso nos sirven los ordenadores. A los de letras. Pero las líneas son muy fáciles de hacer. El que las quiera se las doy. Y esto también este libro me llevó a una cosa muy interesante que siempre hemos hecho todos los de letras, todos los de filología, también los de periodismo, también los de historia, también los de filosofía, que es la minería de datos. ¿Qué nos dedicamos en lengua y literatura? A minar los textos. Y ahí donde está nuestro tesoro. He trabajado con Elena González Blanca, hoy es vicepresidenta de Inteligencia Artificial en el Banco de Santander. Empezamos a trabajar en cosas de comparar las pólizas de seguros, a ver qué diferencias había. Cero. Todas dicen lo mismo, todas ponen las mismas cláusulas. Es la letra chica, pero claro, nos cansamos de verla. Vimos que no había diferencias, con lo cual, cojas la que cojas, tú miras realmente lo que te están cobrando. Lo demás no suele interesar. Pero es esto. Y fue con ella con la que creó el primer laboratorio de humanidades digitales. Se creó en la UNED. Sigue existiendo en la UNED y colaboro con ellos desde entonces, desde que se creó. Y esto me llevó a otro campo. Pensé que iban a estar aquí otros, pero solamente lo voy a mencionar, que es la estilometría, que es el análisis estadístico del estilo de cualquier texto, no solamente literarios. Y para hacer estos análisis, yo he jugado siempre probando las herramientas, porque es una cosa que tenéis que aprender. Hay que probar las herramientas. ¿Me va a valer o no me va a valer? Y saber cuál tiene que ser la respuesta. No aventurarme a ver qué sale. Eso después. Los primeros experimentos los hice para ver si era verdad esto, que este algoritmo podía descubrir quién era el autor. Me cogí un montón de novelas de policíacas e históricas y hice este dendrograma, y vi que al final, si ven los colores, lo siento, son muy pequeñitas las letras, lo que pasa con estas pantallas, cada grupo de colores es un mismo autor. La única excepción es el que ha agrandado un poquito más abajo a la derecha, pero es que esos son seudónimos de un mismo autor. Es un mismo autor que firma de distintas formas. Es González Ledesma, que publicaba novelas de bolsillo como Silver Cane o como Moriel. Dependía del tema en el que lo utilizara, aparecía de una u otra forma. Creo que fue en el verano del 19, saltó Rosa Navarro Durán con que María de Zayas no existía. ¡Wow! Se montó ese verano gorda. Vale, sí que existe María de Zayas porque decía que era Solórzano, el torresillano Solórzano. Este árbol de consenso me dice que no tiene nada que ver el uno con el otro. María de Zayas existe. Pero esto fue lo más difícil, recolectar los datos. Ahí están publicados. Un tema que me ha interesado y ha sido el de la novela popular, Torín Tellado. Casi nadie lo conoce, pero es un mundo fascinante. Decían que esto lo había escrito Cabrera Infante, dijo, esto es un grupo de escritores que publican lo que quieren, escriben. Hay una máquina, eso sí que lo hizo Marcial Lafuente Estefanía, que puso a toda la familia a trabajar
Y todos escribían novelas con el mismo argumento y el que se salía del texto le decía que no. Bueno, he logrado, sabemos que hay como unos 1.891 títulos, novelitas publicadas por esta señora entre 1949 y el año 1994-96. En la red he logrado pescar 629 en formato EPUB. Son horas de buscar, cazar y bajar. Y con este análisis de estilometría he podido ver, no, quién es el autor. Aquí sabíamos quién era el autor, realmente, ya teníamos otras pruebas, pero sí que me ha permitido ver cómo progresa el estilo a lo largo del tiempo. Son estos 3 cuadrados que hay abajo, me están demostrando que son las 3 editoriales por las que ha pasado. Bruguera, Roland y vuelta a Bruguera después de la disputa que le costó un montón de millones de pesetas, no de euros, y tener que volver con Bruguera. Las barras en azul son novelas que no están donde tendrían que estar, creemos, pero es que a lo mejor tenemos los metadatos mal. Y eso es básico. Los metadatos, cuidadlos. Pues si tienes información errónea, te puede salir erróneo. Estas son novelas que tenemos dudas si esas están publicadas el año que dicen o no. Porque los títulos, los catálogos de las bibliotecas pueden ser desastrosos. Te cambian una palabra, te cambian una preposición y ya no es el mismo. Y ya no aparece en los catálogos. Y todo esto ha acabado, con mi colaboración con la Universidad a Distancia y el Laboratorio de Humanidades Digitales, acabé escribiendo un manual de estilometría y análisis de textos en R. Cómo programar un ordenador en lenguaje R para los de letras, para hacer cosas de letras, para desguazar un texto como queramos. Lo que utilizo normalmente está en el servidor de la UBA. Está en los servidores de la UBA y lo actualizo todos los años porque el texto sobre el que gira es el discurso de Navidad del Rey. Por eso está actualizado normalmente el 29 de diciembre. Son 4 días después. Cuando me he repuesto de Nochebuena y Navidad, me pongo a hacerlo. Y esto me inspiró en los discursos del Estado de la Nación norteamericanos, porque eso los norteamericanos lo desguazan cada vez que lo hacen. He intentado hacerlo con los discursos del Estado de la Nación que hace el gobierno, pero claro, llevamos hasta este año, no he vuelto a verlo desde el año 15, porque claro, entre elecciones, pandemia y demás, desapareció esto. Y así voy trabajando con cosas de estilometría y análisis computacional de textos. Dentro del mes que viene presento la CIALAS Infra, que es una infraestructura de la Unión Europea de estilística computacional. Participo en una escuela de Training School, lo siento, no me voy a poner a traducir en inglés, en el que voy a presentar, partiendo de un corpus de textos medievales, transcripción semipaleográfica, voy a tratar de responder, y etiquetados morfológicamente, me da lema y etiqueta gramatical en el sistema IGO, responder 2 preguntas. ¿Compuso Gonzalo de Berceo el libro de Alexandre? Y la segunda, ¿valen las rimas para establecer una estilometría, una autoría? Puedo dar la respuesta, sí, las 2. Berceo no es el autor y sí, las rimas valen. Pero conseguir las rimas, pescarlas, o te pones a mano a copiar, no. Automáticamente, a partir de este corpus, que se llama All Spanish Textual Archive, hablaré dentro de un ratito de él, se puede conseguir toda esa información en segundos, con R. Todo lo que os voy a hablar es de lo último que ha mencionado Álvaro sobre mi proyecto, el de 7 partidas digital. Ahí tenéis todas las herramientas digitales que usamos. Casi todas son gratuitas, o algunas no las pone la UBA como de OneDrive. Aunque, cuidado, porque con esto de que nos cambiábamos o no nos cambiábamos, este fin de semana perdí 250 gigas de datos. Estaba en la nube, los pude bajar, pero he tardado 3 días en volverlos a bajar. Desapareció del local, no de la nube. Sí. Cuidado cuando cambiéis de sistemas. Y uso Python porque con Python puedo hacer cosas que no puedo hacer con R. Con R hay cosas que puedo hacer más fácil que con Python. Es lo mismo que lo he dicho antes. Para unas cosas uso los PCs y para otras usar los Mac, porque es más fácil. Mi proyecto, tenemos un total de 15.800.000, casi 16 millones de palabras, es lo que queremos tratar. Pero tenemos que tratar porque pretendemos hacer una edición crítica digital. Empezamos transcribiendo manualmente, me ayudaron varios estudiantes en la primera etapa del proyecto, ellos transcribían en Word,
Dije, no os rompáis la cabeza, transcribís en el ordenador. Yo después lo convertía a través de procesos con R y con expresiones regulares a etiquetado tail, según lo habíamos diseñado. Pero esto nos podemos tirar hasta el siglo XXIII. Y en el año, después, cuando salimos de la pandemia, yo ya lo conocía este sistema, pero no le presté atención porque vi que no me llenaba, quizá porque no entendí cómo funcionaba. Leí este artículo de un profesor de la Universidad de Verona y me introdujo en el sistema de transcripts. Y ahí he visto la luz. Me he caído al caballo y creo. He desarrollado modelos con un 0,77% para transcribir textos impresos en letra gótica castellanos del siglo XV. 0,77. Animado con esto, dije, vamos a ver en manuscritos. He conseguido 0,21 en una fase, un 3,34 de error con esta letra. Es un manuscrito del 13. En este otro, que es de mediados del 14, un 3,64% de error. El proyecto ETSO, de la estilometría de los lopistas, están jugando con un error del 13,25,10,54. Eso es mucho error. Hay que ver qué tolerancia tenemos. Pero es que tenemos otra herramienta, una vez que no la ha transcrito automáticamente, que nos permite detectar ciertos errores. Y es esta herramienta que se ha diseñado Gago Jovet, antiguo estudiante de la Universidad de Valladolid, hoy es catedrático de una universidad norteamericana, y Javier Puello, que es un analizador morfológico, etiquetador morfológico y lematizador para el español medieval. Se basa en el corpus que se creó en los años 70 en Madison. Esta etiqueta, le subimos el texto, lo analiza, perdón, se ha saltado, y nos pone en rojo aquello que no ha podido analizar, por dos motivos. O puede ser una errata nuestra de transcripción, entonces no la reconoce, no la puede analizar, o puede ser un error del manuscrito. Aquí tenemos Criaclos, la primera, vale, se confundió y leyó una CL donde había una D. Las tipografías a veces... Pero señores, que aparece, es señores. Es un impreso que está hecho en Italia. Con lo cual, esa confusión es, pero no es. Y nos permite, en las casillas de la derecha, reanalizar las cosas. Los que están en azul es que tienen críticos. Y que a veces identifica como críticos cosas que no son críticos. Entonces, hay que echarle un ojo. Todo lo demás suele estar bien. No es perfecto. No es perfecto. Pero se basa en un etiquetador para el español moderno, pero lo hemos adaptado para el español medieval. Y no hay muchos etiquetadores automáticos para lenguas antiguas. Creo que para el latín sí lo hay, y para el griego clásicos. Esto, una vez procesado, nos permite crear estas páginas web. Esta está aquí en los servidores de la facultad, de la universidad, y es una representación gráfica de refleja el manuscrito. Pero si pasáis el ratón por encima de cualquier palabra, saldrá un globito con el lema y la etiqueta gramatical. Después, aquí tenéis lo que va a aparecer en la página web. Son los datos. Ahí está, data placer, nombre común masculino singular. Lo ha hecho automáticamente. O delos, están juntas esas dos palabras, ha sabido decir, bueno, una es de y el otro es el lema, es el. SP es preposición, DA es determinante artículo. Así todo el rato puede haber errores. De nuevo, erratas, problemas gráficos que hay. Y esto, con R, lo puedo sacar de nuevo y tengo unas tablas que yo ya puedo explorar como quiera, porque le puedo interrogar. Ahora mismo tengo un problema con un manuscrito que me dicen que es navarro, pero examino todas las claves lingüísticas y me dice, yo no soy navarro, soy castellano. Aparentemente parezco navarro, pero soy castellano. Las soluciones lingüísticas son castellanas, no son navarras. Bueno, pues eso es para lo que sirven muchas veces estas cosas. Ya sé que esto es muy no es para la industria, pero puede acabar en la industria, porque este Freeling, que es el etiquetador que hay detrás de esto, se empezó a crear a partir del corpus de Madison. Le hemos dado la vuelta. Luego usan el antiguo, lo moderniza, usan la lengua moderna y después lo hemos vuelto atrás. Hemos vuelto a usar el español medieval. Lo que quiero deciros, y con esto acabo, y le dejo el lugar a Javier,
es que los ordenadores no hay que tenerles miedo, que puedes empezar con un juguete y es divertirte con ello e ir aprendiendo por el camino. Y ahora tenemos una cosa que se llama Google, aunque a lo mejor cambia con los chats famosos y se hace más fácil, ya puedes escribir el programita con el chat. Lo acabo de hacer por Python, que yo no lo sé usar apenas, pero una rutina les he dicho, toma esto está en R, házmelo en Python. Oye, en un minuto. Y funciona. A mí me habría llevado varias horas pensar en la rutina, pero está hecha. Os animo a que uséis las herramientas. Somos de letras, no pasa nada. Y otra cosa que les digo a mis estudiantes, necesitamos saber estadística. No podemos vivir sin ella. Muchas gracias. El siguiente ponente es Francisco Javier Blasco Pascual, catedrático de la Universidad de Valladolid, profesor en el Departamento de Literatura Española, Teoría de Literatura y Literatura Comparada, especializado en siglos de oro y literatura española en el modernismo. Fundador en el año 2000 del grupo de investigación reconocido LT-LEZO, Literatura y Teoría de Literatura de los siglos de oro, miembro fundador de Literatura Española y Humanidades Digitales por la Unidad de Investigación consolidada en Castilla y León, director de la revista Castilla, Estudios de Literatura, desde 1989 a 2004, secretario del Diccionario de Literatura Española e Hispanoamericana desde el 93, bajo la dirección de Ricardo Bullón, y coordinador de la web de Humanidades Digitales estilometría.com como herramienta de análisis textual ya mencionada. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al decanato por la iniciativa y especialmente a Dunia Tura, que nos ha sabido coordinar pues eso en un tiempo récord con una habilidad y una diplomacia digna de todo elogio. En segundo lugar, quiero pedir disculpas a quienes han hablado antes de que lo hiciéramos José Manuel y yo, porque estábamos al fondo de la sala haciendo comentarios y creo que desde aquí pues se percibía bastante. Entonces pido 1000 disculpas. Los comentarios eran en relación a lo que estábamos oyendo en fin, eso. Y luego, pues, decirles que vengo a hablar de mi libro. Y mi libro se titula, es un libro real que va a salir publicado por la Universidad de Salamanca, que se titula Análisis de textos desde la estilometría. Y tiene una razón de ser que coincide al 100% con muchas de las cosas que ha dicho José Manuel Fradejas anteriormente. Coincide en animar a la gente. Este libro es un libro destinado a estudiantes de grado de las facultades de letras y tiene por objeto decirles que habrá objetivos para los que tengamos que recurrir a informáticos especializados pero que podemos hacer desde la filología muchas cosas y con una ventaja añadida. Es que desde R o desde Python podemos crearnos los programas que necesitemos en el acto. Es decir, esas indicaciones que ha dado José Manuel para convertir un texto medieval en tabla, etcétera, ¿verdad? O para pasar un determinado script de R a Python, pues no necesitamos un informático. Y lo que yo quería mostrar en este libro es la cantidad de cosas que podemos hacer ya, sin conocimiento ninguno de programación, simplemente con una ligera introducción a R, y para eso está el cuentapalabras de José Manuel Fradejas, al que no habría alumno de la Facultad de Letras que estuviera eximido de la obligación de acudir a él, porque aprendería muchas de las cosas que yo voy a intentar
mostrar aquí. Sabiendo eso, que José Manuel Fradejas no solo tiene que actualizarlo el 29 de diciembre el texto porque se ha incorporado un texto nuevo del discurso del rey, sino que surgen nuevas herramientas, surgen nuevas posibilidades de análisis y eso también tiene que incorporarse, que nadie se asuste ante el código, ¿verdad?, de R, ni ante las dificultades de aprender R, porque, bueno, pues esas dificultades no son tales. José Manuel, el cuentapalabras, les va a dar el script, ustedes tienen que hacer las variaciones oportunas y una vez que jueguen con ello 5 minutos, verán que en vez de meter el texto que José Manuel tiene en su ordenador y que tiene un determinado, una determinada, ¿cómo se llama?, un determinado localización en su ordenador, ustedes tendrán que cambiar esa, pero fuera de eso y una vez, porque además no solamente da el código, sino que explica en qué consiste ese código. Bueno, lo que les voy a mostrar tiene una utilidad para el análisis de textos literarios, por supuesto. Verán algunas de las posibilidades, no he recogido nada más que 5 o 6, quizá alguna más, ahora no. De las posibilidades que se ofrecen al análisis de los textos, pero tengo que decirles que a mí, sobre todo, me sirvieron estas posibilidades que ofrece la estilometría de análisis de texto, me sirvieron para aplicarlas en la lingüística forense. Yo formo parte de una empresa, de una spin-off de la Universidad de Valladolid, que se llama Agilice Digital y que una de las líneas de trabajo de Agilice Digital es hacer informes periciales que hay que defender ante un juez. Entonces, si yo digo que El Quijote lo escribió Camilo José Cela y lo defiendo con la estilometría, pues no hago daño a nadie. Enseguida me van a decir que soy un imbécil, ¿verdad?, con toda la razón del mundo, y con eso yo quedaré calificado y agradecido. Pero si ante un juez yo digo que ese anónimo que ha recibido una señora, ese anónimo es de autoría de fulanito de tal, ahí estoy, ya no es el mismo caso que el del Quijote, sino que estoy comprometiéndome yo en primer lugar, pero estoy comprometiendo también con una acusación muy grave a otras personas. Y ahí no basta con mostrar un dendrograma. Vamos a ver algunos de los que aparecen en el libro, sino que tienes que demostrar fehacientemente ante el juez con unos índices de probabilidad muy claros el juicio y la propuesta que tú haces en esa... Bueno, simplemente decir que ahí aparecemos Javier Blasco y Cristina Ruiz Urbón porque somos los autores de ese libro que va a aparecer este mismo mes de abril en la Universidad de Salamanca. Bien, aquí les planteo un esquema general de lo que es los análisis que nosotros hacemos. La raíz de este dendrograma es el análisis de sentimientos, pero podría ser cualquier otro análisis. Hay dos tipos de aproximación. Es decir, nosotros hoy estamos en disposición con una fiabilidad muy alta de decir si un texto lo ha escrito un hombre o una mujer, si un texto, la edad de la persona que ha escrito ese texto, la edad aproximada, en esto falla bastante. Luego, si quieren, les puedo comentar por qué. El estado emocional desde el que se escribió ese texto,
y, sobre todo, podemos hacer lo que llamamos trazar y lo hemos hecho, por ejemplo, para la Interpol europea, trazar el perfil verbal de una determinada persona. Es decir, cuáles son los elementos que lo distinguen con la misma fiabilidad que el ADN o que la huella digital. Porque hay un concepto básico en la lingüística forense que es el de idiolecto. Y el idiolecto tiene la misma fundamentación, el mismo valor científico que el dialecto. El dialecto localiza personas, ¿verdad?, grupos que pertenecen a una determinada geografía y que simplemente el hecho de pertenecer a una misma geografía hace que tengan unos rasgos lingüísticos comunes. Para todos nosotros, en una facultad de humanidades, es también común el concepto de sociolecto, que es aquel que distingue registros determinados, ¿verdad?, en función, pues, de la clase social, del grupo de edad, etcétera, etcétera. Y el concepto de idiolecto. El concepto de idiolecto lo que define es aquello que nos distingue a cada uno de nosotros del vecino. Y el idiolecto existe. Y el idiolecto se puede demostrar estadísticamente. Y me alegro de que haya salido la referencia a la estadística en la intervención anterior, porque todo lo que he oído esta mañana y lo que acabo de oír en José Manuel supone la conjunción de tres disciplinas básicas: la lengua, la lengua, la informática y la estadística, ¿verdad? Estos programas de ingeniería que analizan, por ejemplo, pues los sentimientos, las emociones, trabajan con datos estadísticos. He visto algún gráfico de componentes principales en intervenciones anteriores, ¿verdad? Y lo que hay detrás de esos gráficos que aproximaban unas palabras a otras, lo que hay es precisamente estadística. Y la ingeniería lo que hace es trabajar y con un determinado algoritmo explicar esa estadística. Entonces, para hacer todas estas cosas que hoy somos y están al alcance de cualquiera de nuestros estudiantes, mis estudiantes de máster manejan R, ¿verdad? Gracias una vez más a José Manuel. Pues para hacer esto nunca es magia lo que hay detrás. Es decir, para que la computadora me diga que el texto lo ha escrito una mujer, no hay magia. Lo que hay es un trabajo y ese trabajo es esencialmente lingüístico. Esencialmente. Por eso, cuando se habla de oportunidades de futuro en el empleo, yo, aunque me queda solo un año en esta facultad, ¿verdad?, soy muy optimista e intento transmitirles ese optimismo a mis estudiantes porque las posibilidades son absolutamente totales. ¿Cómo trabajan las máquinas? Pues las máquinas trabajan, aquí tienen en este dendrograma, tienen las dos posibilidades. O trabajan con un diccionario detrás, ¿verdad?, un léxico, mejor que diccionario, ¿verdad?, que está convenientemente etiquetado cada una de las palabras de ese diccionario y entonces lo que hacen es confrontar contra ese diccionario cualquier texto nuevo que nosotros metamos en la computadora, ¿verdad? Y en función de eso nos va dando unos resultados. O está el aprendizaje, ¿verdad?, el aprendizaje de máquina supervisado o no supervisado. Hay herramientas y en R podemos construir determinados scripts para que la máquina aprenda cómo escriben las mujeres y cómo escriben los hombres, por ejemplo, o cómo escriben los vascos y cómo escriben los gallegos,
¿verdad? Y una vez que la máquina ha aprendido eso, la máquina es capaz perfectamente de distinguir unos textos de otros. Hay en algunos donde ese aprendizaje está supervisado por el humano, pero eso es lo que representaría, lo que está representado en ese esquema. Posibilidades de aplicación, por supuesto, la literatura, pero también la sociología, la política. Les mostraré ahora algunos resultados de los análisis que hemos hecho sobre los programas políticos del 2019. El mundo empresarial, el mundo policial, he hablado antes de la Interpol, y en general todo lo que tiene que ver con lo forense. He dicho que luego hablaría de los diccionarios y es el momento ahora de hablar de esos diccionarios que respaldan cualquiera de los análisis que hagamos en la máquina, cualquier análisis, cualquier medición que queramos hacer de un texto, etcétera, necesitamos un diccionario detrás. ¿Y cuál es el problema con el que nos encontramos? Con que no hay diccionarios nativos en español. Sí, hay diccionarios, el de la Real Academia, etcétera. No, pero diccionarios etiquetados convenientemente para estos análisis, ¿verdad? Entonces, trabajamos, yo al menos comencé a hacerlo así, trabajamos con diccionarios que eran traducción Google Translator del inglés. Y no tengo un índice que para poderles dar el índice de error que podría dar, no la traducción, que la traducción generalmente Google Translator lo hará bien, pero claro, el término bajo, preposición, bajo la mesa, bajo, chiquitito, ¿verdad? ¿Qué posibilidades? Necesitamos que esos diccionarios estén etiquetados en español y necesitamos construir esos diccionarios. Necesitamos construir diccionarios que nos permitan ver la ironía en un determinado texto. Necesitamos diccionarios y no solo diccionarios, sino necesitamos crear script y crear programitas, ¿verdad?, que nos permitan ver que bajo puede tener un valor, ¿verdad?, una polaridad, es el término, negativo frente a alto, ¿verdad? Pero si en el texto aparece no bajo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, todo este tipo de cuestiones son cuestiones que debemos resolver los lingüistas y son cuestiones a las que tenemos que recurrir, a las que tenemos que Otra cosa que en todo lo que he escuchado esta mañana es necesario, la elaboración de corpus. No vamos a dejar la elaboración de ese corpus, ¿verdad?, que lo que hace es trabajar, pues yo qué sé, con locuciones infantiles. No lo va a hacer un ingeniero ese corpus, tendremos que elaborarlo nosotros. Entonces ahí está ese espacio. Y luego la interpretación de los datos. En última instancia, de esto quiero decir algunas cosas en relación con lo que he oído esta mañana, pero las dejo para el final. Si no me acuerdo de esas cosas en relación a la interpretación de los datos, por favor, recuérdenmelas. Vuelvo a la idea del idiolecto, a la caracterización, ¿verdad?, la posibilidad de caracterizar de manera inequívoca cómo hablamos cada uno de nosotros. Pues hay toda una serie de categorías que tenemos en cuenta. Perdón, 5 minutos. Bueno, pues hay toda una serie de categorías que tenemos en cuenta, ¿verdad? La cantidad, el número de palabras, la especificidad, la diversidad. Como lo van a ver esto, se va a colgar, ¿verdad, Dunia? Bueno, se va a colgar. Bueno, pues van a tener ocasión de verlo, qué elementos lingüísticos son los que tenemos en cuenta. ¿Para qué sirven? ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, fechar un texto. Todos los textos que tienen aquí pertenecen a los episodios nacionales de Galdós. Yo he metido simplemente en la máquina esos episodios gracias a
el regalo de José Manuel. José Manuel me ha regalado los textos también digitalizados. He metido esos episodios nacionales en la máquina y la máquina, como pueden ver, no se ha equivocado en absoluto a la hora de clasificar los episodios nacionales por fechas. Es decir, me ha permitido ver, lo señaló José Manuel antes, ¿verdad? Me ha permitido ver que hay una evolución en el estilo de Galdós. Si ahora yo tuviese que meter un texto nuevo de Galdós, que no supiera que era de Galdós, la máquina me lo identificaría como Galdós y además me diría en qué fecha lo había escrito. En qué fecha aproximada, ¿verdad? Y cuantos más elementos de Galdós metiese, pues la fecha sería más fiable. Fechar un texto. Aquí tienen, por ejemplo, un caso con novelas de Delibes. Y dirán, pues hombre, no lo ha fechado muy bien, porque fecha Los Santos Inocentes de 1981 con Las Ratas, 1962. Este fue para mí un enorme disgusto, encontrarme con esta realidad, hasta que mi esposa es especialista en Delibes y cuando le enseño esto, ¿verdad? Me dice, no se ha equivocado la máquina. La máquina no se ha equivocado. Es que el texto base de Los Santos Inocentes lo escribió Delibes el año 60 y lo publicó una parte de ella. Entonces la máquina no se ha equivocado. El que puedo equivocar interpretando ese dato por no tener la información tradicional filológica, puedo ser yo. Me identifica el género. Ahí tienen diversos títulos de Valle Inclán. Las sonatas las agrupa con las sonatas, los textos de género esperpento los identifica con el esperpento. Identificar el autor de un texto, pues ahí tienen, ¿verdad?, el anónimo, que es de otra novela de Galdós que no está representada ahí, que es la de Bringas, ¿verdad? Ese texto yo se lo doy a la máquina como anónimo, pero la máquina me lo sitúa y me lo identifica. Y esto lo puede hacer cualquier estudiante de máster nuestro lo puede hacer en una tarde, ¿no? No hay nada milagroso. Pero vean más cosas que puede hacer, esta máquina con programas que están con script-dr que están al alcance de todos. Estos son Los Santos Inocentes, que aparecía mal clasificado en el año 1981, ¿verdad? Los colores que ven aquí al margen pertenecen, cada uno de ellos, a las distintas etapas de Delibes, de la escritura de Delibes que habíamos detectado anteriormente, ¿verdad? Y entonces, el gráfico que tienen aquí, lo que me dice es, desde la primera página de Los Santos Inocentes hasta la última, ¿cuántas manos han intervenido? En este caso solamente una, la de Delibes, pero ¿a qué momentos pertenecen cada una de esas manos? Yo puedo identificar la página en la que acaba la escritura verde, que ahora no recuerdo de qué época de Delibes es, y en qué página comienza la escritura de otro determinado. Aquí tienen, por ejemplo, convertido en cifras estadísticas, el análisis de dos novelas, uno La española inglesa de Cervantes y otro Las fortunas de Diana de López. Ahí están medidos los valores afectivos, emociones positivas, emociones negativas, ansiedad, enfado, pero también los valores cognitivos, mecanismos cognitivos, razonamiento, causa, discrepancia, tentativa, etcétera, o los valores perceptivos, ver, oír, etcétera. Con lo cual yo puedo saber si un autor tiende más a lo perceptivo, a lo afectivo, a lo cognitivo. Puedo, esto con una herramienta, con Google, con Ngram Viewer de Google, ver un determinado texto, que es el que está reflejado en azul, cómo se aparta de lo que es la tópica general, y está por años, ¿verdad?, como este texto de lo que es la línea de las tendencias de la lengua en esos años. Aquí tienen la trama de un análisis emocional de un texto, de la española inglesa en concreto, que como ven es un tobogán de emociones,
El 0 representaría el grado de sentimentalidad 0 y todo lo que está por encima sería positivo y lo que está por debajo sería negativo. Cervantes somete al lector a un tobogán de emociones en una novela como esta. Eso es una parte para explicar el éxito enorme de las novelas ejemplares de Cervantes. A diferencia de lo que ocurre con Lope de Vega. Lope de Vega no sabía hacer novelas. Clarísimamente. ¿Por qué aplico estos dos? Bueno, el libro de Jokers, que citaba anteriormente, hay un libro de Joker que es Código Bestseller, el Código Bestseller, que nos da, ¿verdad?, cuáles son las tramas emocionales que garantizan un bestseller o que garantizan por lo menos el éxito de un texto. Puedo hacer análisis morfológicos, por supuesto, etiquetaciones, comparaciones de textos entre escritores y escritoras en función de la morfología. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que emplean más los pronombres personales, los hombres o las mujeres? Pues las mujeres, mucho más que los hombres, pero con una diferencia. Las mujeres emplean mucho más el plural, nosotros, que los hombres, que empleamos mucho más el yo. Análisis semántico de los programas electorales. Ciudadanos, Más País, PNV, Podemos, etcétera, con dos términos, familia y salud. Pues ahí ven ustedes la importancia en voz de la familia y la importancia de la salud. A diferencia, por ejemplo, de Más País, la atención a la familia o la atención a la salud. Palabras distintivas, palabras caracterizadoras, ¿verdad?, del PSOE frente al resto de partidos políticos. Intereses políticos de los distintos partidos con bienestar social, economía, gestión política, seguridad, comunicación, etcétera. Bueno, quiero decir, no quiero acabar esto sin un minuto, yo sé que estoy en el tiempo, pero un minuto porque necesito decir lo siguiente. Las máquinas no hacen milagros, pero luego, sobre todo, es que hay que ser muy cautelosos con las máquinas. Hay que ser enormemente cautelosos. Y de nuevo, eso nos lanza la pelota al tejado de las filologías. Por ejemplo, pues la metodología ha de ser probada y replicable. ¿Quiere eso decir que si a mí alguien me dice que tal obra es de Lope de Vega, yo tengo que tener la posibilidad de probar que es de Lope de Vega? Tengo la necesidad de poder replicar yo los análisis para ver si es así o no es así. Y tengo la necesidad de poder disponer de esos textos. Por eso, este tipo de trabajos, cuando ustedes publiquen algo, publíquenlo también con el respaldo del texto que han trabajado, para quien lo reciba, que quien lo reciba. Segundo, debemos, con todas estas herramientas, saber la tasa de error. Saber que la tasa de error es 0,75 en Transcribus. Quiere decir que cada 100 palabras no llega ni a una palabra de error. Deben existir y se deben mantener estándares de control de la aplicación técnica. La metodología debe haber sido sometida a revisión y publicación y los textos objeto de análisis deben estar a disposición de todo el mundo. Nada más, las conclusiones están ahí, no me voy a detener, pero sí quiero decir una cosa en relación con lo que he escuchado esta mañana y con las cautelas que hay que tener. La inteligencia artificial. A mí, por primera vez este año, me han hecho un trabajo con inteligencia artificial. Y yo he tenido que calificar ese trabajo y no puedo demostrar que no esté hecho con inteligencia artificial. Por lo tanto, tuve que darle un notable. A pesar de que yo sé positivamente que... ¿a dónde me lleva eso? Eso me lleva a la necesidad de, desde el punto de vista idiolectal, crear ahora, en lo que estoy trabajando, una forma para identificar cómo escribe la máquina en ChatGPT. Hay alguna herramienta que nos dice si está hecho con ChatGPT o no, pero yo quiero saber cómo escribe.
¿En qué se diferencian? ¿Qué patrones verbales son los que hay detrás de tal? Y bueno, nada más. Nada más. Gracias. Creía que venía a hablar de su libro, no del mío. Lo que ha dicho ahora del chat GPT y los trabajos. Perdón, decano. Anoche, yo no he podido asistir esta mañana porque me pasé la noche en un hospital. No por mí, sino por un familiar. Y la sala de espera está para leer muchas cosas. Y leí un artículo que se ha publicado por el cual, según OpenIA, que es uno de los chatbots que hay ahora, la Constitución de los Estados Unidos la ha escrito un chat. Luego ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque lo han alimentado. Y entonces, por eso no vamos a poder saber nunca quién escribió qué en esa vía. Es un artículo muy interesante que me he leído esta noche. No me acuerdo en dónde. Me entró por Twitter, lo leí y me olvidé. Pero... Sí, muchísimo tiempo, pero sí creo que cuando Javier está hablando de la realidad de que este programa dice que su texto ha sido escrito por una mujer con un hombre. Me temo la pregunta que me vas a hacer. No. Desde ese punto de vista, tanto por ser múltiples autores como por ser varones, Carmen Mola, no hay nada que decir. ¿Se os podría detectar esos links? Vamos a ver, sí. Tengo un artículo publicado en... ¿Dónde está publicado, José Manuel? No me acuerdo. Vamos a ver, yo soy la secretaria. No, tengo un artículo sobre Carmen Mola. ¿Qué discutimos de ello? Un artículo sobre Carmen Mola, a ver si recuerdo dónde lo publicó. Dónde está publicado. Sé que está en Estados Unidos, pero no sé, ahora no recuerdo dónde. Vamos a ver, si a alguien se le hubiera ocurrido meter cualquiera de estos textos en la máquina, le hubiera dicho con una fiabilidad. Nosotros trabajamos con porcentajes, ¿verdad? Con una fiabilidad, un porcentaje. En cuanto el porcentaje supera el 65%, ya hay una cierta fiabilidad. Le hubiera dicho que lo había escrito un hombre. Con lo cual, sí, como son tres, en mi artículo lo que hago es ver las manos en las distintas novelas de cada uno de esos tres autores, con una solución que se las adelanto para que no tengan que leerse el trabajo. Y es que hubo dos autores que escribían y uno que no escribió ni una sola palabra. Su idiolecto no está en esas novelas, ni una sola palabra. Pero ese era el único que sabía construir una trama emocional en tobogán. Es decir, uno que es el que inventó el guión y la idea de las novelas, y los otros, eso sí, se distribuían. Uno, el planteamiento, uno hacía el planteamiento y el desenlace, y otro escribía el nudo. Volviendo a Aristóteles, que es de donde partimos todos, ¿no? Entonces, la máquina te identifica perfectamente qué es lo que escribió Antonio Melero, qué es lo que escribió Díaz y qué es lo que escribió Martínez. No querría ahora ofender, y de mi memoria no me fío yo, con que no deben fiarse tampoco ninguno de ustedes. Yo creo que es Martínez el que no escribió ni una sola línea. ¿Y por qué se detecta que la mujer y un hombre? Pues análisis supervisado, es decir, yo lo que hice fue meter las novelas que habían publicado libremente, esto después de saber que eran hombres. Yo, no se me ocurrió meter a ver si Carmen Mola era hombre o mujer, pero una vez que reciben el premio y ante el dinero todo el mundo se retrata, pues una vez que se retrataron, ¿verdad? Yo cogí 3 novelas de cada uno de ellos, de épocas muy próximas a la de Carmen Mola, ¿verdad? Y la máquina aprendió cómo escribía cada uno de ellos y entonces la máquina me dijo, es lo mismo que ocurre, pues eso, con hombres y con mujeres, que pensaba que, esta es una pregunta que me hacen los alumnos con toda la razón del mundo, ¿y qué pasa con el género trans o con tal? Bueno, pues... no hay experiencia. Claro, pero si creas un corpus adecuado para que la máquina aprenda claves de tal, la máquina lo va. En ese sentido, una estudiante mía hizo su TFG sobre los verbos de los Vikendi en las novelas de 3 autores y 3 autoras. Y el léxico que utilizan para y dijo periquito, el de las mujeres es ligeramente diferente al de los hombres.
Los hombres suelen ser más gritones, las mujeres susurran más. Son cálculos estadísticos sobre usos. Por eso he dicho lo de estadística. Gracias. De nada. Pues, admiración. Va. Has dicho que a su alumna tuvo que otorgarle notable, evaluarle con notable, no le pidió fuentes, ni bibliografía, ni bibliografía. Sí, y ahí estaban perfectamente recogidas las fuentes. Pero hice la comprobación. El trabajo estaba entregado por la plataforma, había pasado Turnitin y Turnitin decía que el grado de plagio era de 2%. Y ahí ya doy una pista acerca de patrones lingüísticos. Esto es muy provisional porque sí que me gustará hacer un artículo en relación con esto y creo que es una cuestión interesante. ChatGPT, por ejemplo, creo que genera textos en un español muy correcto. Y además pues de difícil localización por las herramientas que tenemos nosotros de detección de plagio. Pero una primera impresión. Hay una tendencia muy marcada en los textos que da HPG. Bueno, el chat GPT, hay una tendencia a sujeto, verbo, predicado, mucho mayor de lo que se da en el español normal. Y otra sugerencia que formó parte del Tribunal de los Premios Nacionales de Innovación. Y el rey nos mencionó que había utilizado ChatGPT para su discurso de jefe de Estado. Ahí lo dejo. ¿De cuál? ¿De Navidades pasadas? No, Qué bueno. no, Ah, vale. Entonces era ahora. yo no, eso. Qué No bueno. hay- Ya es que hay distintos autores en los del Palacio, pues dijeron, con el rey Felipe, doña Leticia ha metido mano, doña Leticia no ha metido mano. También hemos podido, ¿os acordáis de cuando se montó con la tesis de Sánchez? Es de Sánchez, es un plagio. Es de Sánchez, es el mismo Sánchez que ha firmado los artículos del País. Que ese sea el presidente del gobierno ya es otro problema. No, es la tesis de Sánchez. Y eso el ordenador no lo sabe. La tesis de Sánchez es de Sánchez. Lo que no sabemos, sí, otra cosa es determinados usos que se apartan de las exigencias de rigor. Por ejemplo, cita todas sus fuentes siempre, lo que no hace es entrecomillar siempre el. Pero otra cosa, los premios nacionales Planeta y Nadal, eso también hemos jugado, sí, José Manuel y yo. Y entonces el premio Nadal del 17 y el premio Nadal del 15 los escribió la misma persona. Ahí lo dejamos. La sorpresa que nos podemos llevar con esto es que descubramos que un famoso autor se haya escrito, no sé si es correcto el término, un negro. Un ghostwriter, que decís en inglés. O que el editor intervenga masivamente en el texto de los autores. Aquello lío que se montó con Cela cuando ganó El Planeta. La novela, Cela no la copió a nadie. Son distintos los autores.